Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Bueno, no sé cómo funciona esto en su totalidad, pero ya que no hay nadie, no sé si estoy hablando solo o de a poco ahí están avisando a las demás personas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hoy día tenemos un programa bastante interesante, bastante especial. Vuelvo a reunirme con Rodrigo Fuenzalía, tremendo reconocido internacionalmente hablando ufólogo, lo que tiene que ver con respecto al tema de la desclasificación que se hizo el día viernes. Entonces queremos entender un poco en detalle hasta dónde nos llevó esto. Alfague, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Spicy Horror, qué buen nombre. Alonso BR, Rodrigo Cagó, Martín Quintana, ¿cómo están? Claudio Pérez, y aquí está Rodrigo Fuenzalía, a quien hacerle ya la solicitud para transmitir en vivo para este encuentro que va a estar tremendamente interesante e importante para todos aquellos interesados en el tema de la ufología. Y ahí está mi querido compañero de tantas batallas, tantas anécdotas en mundos trascendentales, viajes interdimensionales que hemos hecho. ¿Cómo está, querido Así amigo? es. Bien, amigazo, bastante bien, con hartas ganas de poder ahí comentar lo que ha sido este primer preinforme del famoso Task Force en la Cámara de Defensa del Senado. Ok, Rodrigo, mira, entendamos primero haciendo una especie de limpieza de información, porque ya muchas personas se están rápidamente reintegrando a nuestra conversación. Aprovechamos de saludarlo a todos ellos, tanto personas de nuestro país, Chile, como a todas aquellas personas del extranjero que están interesados en escuchar, obviamente, el balance que nos va a hacer Rodrigo y con las conversaciones y preguntas que salgan de ustedes mismos junto o con los que aquí vayan apareciendo. Primero que nada, Rodrigo, esto tenía una expectativa muy grande, por cierto. Era como, acá se venía la verdad absoluta, incómoda para cierto estamento, pero de aquí en adelante iba a haber un cambio de paradigma respecto al pensamiento oficial como punta de lanza de parte de Norteamérica respecto a cuáles son los parámetros de entendimiento del fenómeno ovni. ¿Cuánto de eso se cumplió? ¿Cuánto de esa frontera logramos cruzar? ¿Y en qué escenario estamos parados y detenidos actualmente con la desclasificación última? Mira, lo interesante es que se cumplió la expectativa de los sectores más moderados del torno al tema. Ujú. Muchas veces lo dijimos en varios programas, que la explicación iba a ir en el siguiente sentido, es decir, primero se iba a señalar que un probable grupo de observaciones tenía alguna explicación convencional, meteoritos, etcétera. Otro grupo de observaciones se le iban a destacar a los chinos y otro grupo iba a quedar bajo la sigla de no identificados. Ok. Ahora, lo más divertido de todo esto, lo más divertido que dicen, bueno, se analizaron 20 años, 144 casos, pero solo pudieron explicar uno. ¿En serio? Uno, ¿Solo uno? uno solo Era algo uno. Los natural. 143, los 143 no pudieron explicarlo. Eso es lo más absurdo de todo. Es decir, yo pensé que iban a explicar todo, ¿no? Pero no. Y se agrupan en tres niveles de explicación, ¿ok? Ellos plantean tres niveles de explicación. Fíjate que lo interesante, hay una cosa re interesante, que la vamos a tener que tomar en cuenta porque nadie lo ha dicho. Ujú. Nadie se refirió al comunicado de prensa del principal congresista, el senador Schiff, Adam Sí. Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia. Nadie se ha referido a que está en la página de inteligencia y Ujú. vamos a rescatar un punto súper importante. Estupendo. Dice textual, dice textual, a través de la Ley de Autorización de Inteligencia al Congreso y Comité de Inteligencia, requirieron la preparación y publicación del informe que hoy se ha vuelto público. Cada vez más Mm. claro que los fenómenos aéreos no identificados no son una ocurrencia, y nuestro gobierno necesita una forma unificada de recopilar, analizar y contextualizar estos informes. Dice, debemos abordar estas preguntas sin ideas preconcebidas para alentar un análisis completo y sistematizado de los posibles riesgos de la seguridad nacional y seguridad en vuelo que plantean los fenómenos aéreos no identificados, ya sean el resultado de, mira, escucha, un adversario extranjero, Ok. fenómenos Uno. atmosféricos, Ok. fenómenos atmosféricos u otros fenómenos aéreos, desechos espaciales o algo completamente diferente. ¡Bum! Ahí abrir la puerta, Ah, ¿ok? Y dice, este punto importante, a ver. esperamos revisar el informe, si todavía no lo revisan,
y organizaremos una sesión informativa clasificada para los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara a finales de este año en función de su hallazgo. Y aprovechar la sesión informativa para que los miembros, para miembros celebrada la semana pasada, a medida que sigamos recibiendo actualizaciones, compartiremos lo que podamos con el pueblo estadounidense, ya que el secreto excesivo solo genera más especulación. Es decir, van a final de año a hacer otra declaración porque van a recién a revisar todo. Ok, Vamos a ver, dale. Rodrigo, se entiende acá, hay dos cosas muy importantes. Lo primero párrafo que dice ese informe es que reconocemos que esto no es algo que sucede de vez en cuando y de forma aislada, sino que es una constante. Es casi como que hay un Claro, registro, por lo menos diario, en algún lugar del planeta. Luego exacto. dice que hay cuatro posibilidades de las cuales deja abierto una puerta en donde, una vez descartados fenómenos meteorológicos, tecnología extranjera o desperdicio de cosas que cargan del espacio, hay ahí un margen gigantesco, infinito, en donde él permite que cualquier otra explicación, que no sean estas, que son totalmente aterrizadas, puedan caber dentro de esta experiencia. Entonces, aquí tengo una pregunta de inmediato, Rodrigo. Este informe o esta visión de investigación con este balance ya definitivo que van a entregar a final de este año, que quedan unos pocos meses, ellos está basado en registros, capturas, informes de los últimos años, o ellos consideran, ¿saben qué? Este fenómeno es previo a 1920 incluso, y por lo tanto debemos verlo desde ahí, o solamente es algo que para ellos comienza a funcionar, no sé, del 70 al 80 para adelante. Mira, la verdad es que lo como absurdo de todo esto, digo que es absurdo, que todo esto comienza con los incidentes del Nimitz, se empiezan a considerar todo el discurso que viene a partir del New York Times del año 2017, comienza a considerar todo esto como algo casi nuevo. Es decir, Ajá, es que eso va. omiten el pasado, dicen, oh, estamos viendo algo que no son nuestros aviones, que aceleran a grandes velocidades, oh, y no son nuestros ingenios, ¿qué será? Oh, y esta cuestión es más vieja que el libro negro. Sí. Ahí hay una actitud, hay un sesgo, algunos dicen que no quieren hacerse cargo de lo previo, otros dicen que probablemente a partir de la conferencia de prensa que hicieron en el año 97, cuando el vocero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos genera famoso Roswell, el reporte final, dicen que toda la investigación oficial norteamericana hay que remitirse a las conclusiones del Blue Book, ¿ok? Como que eso lo dan por cerrado, no quieren hacerse cargo del pasado. Entonces, es raro, pero ojo, que hay una reacción internacional que no fue menor. Es decir, la reacción internacional de los franceses, que acaban de publicar un cañonazo informe de 600 casos ahora, hace 4 días atrás. Entonces, como diciendo, ojo, háganse cargo de la historia, ¿no? Porque aquí hay cosas que no son explicables bajo ningún punto de vista y el punto de los sesgos que ustedes tienen. Es muy raro. Y están como diciendo, oh, vamos a ver qué hay. Es raro. Bueno, hay que reconocer que Francia, junto con Rusia, junto con Chile, y no están así Estados Unidos, son países que desde el punto de vista gubernamental tienen la aceptación del fenómeno OVNI como parte de su sistema de inspección hace mucho tiempo, y Francia, digamos, ha sido muy generoso al respecto. Con respecto a lo que mencionaba Rodrigo, por ejemplo, Barrero Chef pregunta, que es importante recabar acá, ¿por qué solo se habla en este informe de los últimos años y no revisa, por ejemplo, el caso Roswell? A lo que voy, cuando tú explicas que ellos se remiten a lo que hace Blue Book, o conocido como el Libro Azul, donde está el doctor Hynek ahí, es para no, eso ya es una decisión política, me refiero ya a los militares y los centros específicos que se crearon de comisiones investigadores para esto, ya dieron un informe, y aunque, como muchos probablemente deben pensar, esto está muy viciado y es muy tendencioso, preferimos no meternos ahí y solamente tomar material sobre el cual no hay una declaración final para poder trabajar sobre un terreno virgen. O sea,
la conclusión sería, lo que yo entiendo, no vamos a trabajar para atrás porque ya se emitió un informe y para no meternos en un atado, vamos a agarrar todos los casos sobre aquellos que no se ha dictaminado nada para que para no tener problema con los otros estamentos gubernamentales, por ejemplo. Yo lo veo así, es decir, tu análisis es correcto. Yo creo que ellos simplemente señalaron que vamos a hacernos cargo de lo que nos podemos hacer cargo, no de los rumores ni estas cosas donde ya están todos los testigos muertos. Vamos a hacernos cargo de lo que viene porque estamos dentro de un contexto también bélico que no es menor. La nueva Guerra Fría, ¿no? Con China y Rusia está ahí súper latente. Entonces, de ahí mata a dos pájaros de un tiro. Es decir, de ahí no solamente me hago cargo de todo esto, sino que paso también a generar una acción activa sobre mis probables agresores, porque entre paréntesis hay cosas muy curiosas de este informe, que, bueno, una de las cosas rescatables, que señalan que dicen que parece que los UAP son fenómenos derechamente físicos, es decir, ocupan un punto en el tiempo y el espacio porque son detectados por nuestros sistemas, por nuestros sensores. ¿Okay? Perdón, UAP viene a reemplazar UFO, que UAP sería... Claro, fenómeno aéreo no identificado, ¿okay? Es un espectro mucho más amplio, ¿ok? Ajá. Es mucho más amplio. Entonces, con eso, lo que hacen es decir, efectivamente, que, bueno, un porcentaje de estos fenómenos no tienen, es decir, un porcentaje no podrían ser explicados en términos convencionales, da la idea que tienen masa, da la idea que ocupan un lugar en el espacio, aceleran a unas velocidades increíbles, dicen textual, que hay 8 casos que realmente dejaron sorprendidos a los investigadores. Hay 8 casos donde como que todas las variables en conjunto determinaron que no podrían ser tecnología ni de los norteamericanos, inclusive es contradictorio el tema, porque al principio dicen que es muy poco probable que sean los chinos o los rusos, pero también deja la puerta que sean los chinos o los rusos. Pero bueno, entonces, 8 casos que ya como que los tienen así, ¡wow! Nos sorprendieron, ¿ok? Y dicen textual que no tenemos la tecnología en este instante para poder entender esos mecanismos, ¿ok? Ya hacen hasta un llamado a invertir más, a crear una especie de Blue Book 2.0, ¿no? Que se necesitan coordinar todos los estamentos de la defensa. Eso repercutió a que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos emitiera un comunicado para todos los estamentos de las Fuerzas Armadas, van a tener que informar todo lo que vean, todo. Y no les dan más periodo de 2 semanas. Una vez que ven algo, tienen que informar todo. Entonces, eso es súper heavy. Ok, mira, sí. Fíjate que aquí surge una pregunta que más personal de Mauricio Martín. Dice, Salfa, ¿qué crees tú de los extraterrestres? Para ser riguroso, cualquier cosa que diga me voy a equivocar. O digamos que si le atino, solamente voy a poder ver un mínimo espectro del fenómeno completo. En mi particular experiencia, yo creo que es un importante puente respecto a otros niveles de accesos de conciencia. Lo voy a dejar hasta por ahí y aprovecho de preguntarle de inmediato a Rodrigo. Pareciera que, y aquí esto es lo único que me preocupa, Rodrigo. Cuando nosotros vemos que hay varias causales de estos fenómenos que van a estudiar y uno deja la puerta abierta, que se agradece, que puede ser cualquier cosa que no entendamos. Esta es mi pregunta, Rodrigo. ¿Puede ser que, aún que abran esta puerta, que puede ser plurifactorial, pero que solo esté acotada al fenómeno físico, vale decir, si un porcentaje importante del fenómeno ovni, mira lo que voy a decir, tiene que ver con, de la interdimensionalidad hasta lo espiritual, hasta la manifestación de la creación de la conciencia de la vida a través de otra forma simbólica de expresión, por ejemplo, no va a poder ser analizado porque no son objetos y los objetos no pueden ser estudiados por la ciencia. Entonces, ese rango que se abre ahora va a tener que dejar este gran porcentaje, si existe, afuera, ¿no? Solamente para estudiar la parte física del fenómeno. Claro, es decir, está claro que las teorías más avanzadas o más revolucionarias van a tener que ser, como tú bien dices, dejadas de lado. El paso importante que yo veo en esto es que ya para el público norteamericano ya se le dice, ojo, se le dice los ovnis existen, ¿no?
Esto no hay que ridiculizarlo, lo dijo el mismo senador Marco Rubio Claro. en su declaración, que había mucha gente que era honrada, honesta, que dijo estas cosas y como que le hacía un homenaje a la cantidad de testigos que tuvieron el incidente OVNI que en su minuto fueron ridiculizados. Entonces lo que dicen, no, esto es real, esto hay que tomarlo en serio, que es un primer eslabón. Ahora, lo importante sería que esto generara el interés para los estamentos más científicos, más que la defensa, más vinculado a la ciencia, para poder tener la posibilidad de especular con estos otros campos teóricos. Y lo digo derechamente por el hecho de que si tú te fijas el modelo francés, la comisión oficial del gobierno de Francia, que es el JPON, está bajo el Centro de Estudios Espaciales de Francia, el CENES, que es el homólogo a la NASA. Acá los UAP, los ovnis, están bajo la defensa. Son dos enfoques distintos. Qué buen punto. Uno lo toma la ciencia y otro lo toma la defensa como agresor. Los franceses están mucho más avanzados porque se han abierto a más espectros. Inclusive la declaración de Elizondo, que fue, recuerdo que siempre cuando partió con todo esto Elizondo, que a él le debemos un poco todo lo que está pasando, él señala y lo veía el tema de la amenaza, pero empezó a cambiar con el tiempo cuando está mucho más libre de discurso. Empezó a hablar de la posibilidad que estos fenómenos sean fenómenos de origen dimensional, que hay que investigar temas de la conciencia, etcétera. Porque, ojo, que en los mismos reportes de los pilotos de la Armada de los Estados Unidos, ellos señalan efectivamente que da la idea de que estos fenómenos como que se adelantaban a los pensamientos, a las maniobras que iban a hacer los pilotos. Entonces, si se adelantaban a las maniobras, como le estoy leyendo el pensamiento, wow, ahí estamos abriendo un campo teórico enorme. Entonces, yo creo que esto va a potenciar la inversión privada en organizaciones, por ejemplo, como las iniciativas que tiene Bigelow. Recientemente, lo que fue Free, en la fundación, lo que fue la fundación de Gas Mitchell, se acaba de conformar una nueva fundación, donde se está investigando todo esto en términos de totalidad, en términos de conciencia. Entonces, igual vamos avanzando. Recordemos que siempre, en términos sociológicos, el avance tecnológico es mucho más lento que el avance ideológico. El avance ideológico muchas veces, perdón, es al revés. El avance tecnológico es más rápido que el avance ideológico. La ideología a veces cuesta que cambien, versus el movimiento de las tecnologías que a veces son más rápidas. Y en ese sentido, si tenemos buenas teorías que estén al acorde con la explicación del fenómeno, van a haber posiciones de más avanzada que lo va a dar el mundo privado, que lo van a dar los genios, que lo va a dar la gente. El avance de la ciencia no se produce en términos institucionales, se produce simplemente porque tipos se salen de la media. Entonces yo estoy en ese sentido re contento, re optimista por lo que ha pasado, porque los gringos ellos han podido empezar a solucionar su trauma de infancia y a su vez esto va a crear, insisto, muchas posibilidades ahora para la investigación. Mira, fíjate que acá M. Marce lo dice, ya, pero son objetos físicos extradimensionales. Yo creo que ya dimos nuestra declaración donde parece que es un fenómeno, digamos, que se mueve con cierta libertad en estos dos extremos. Y puede que probablemente incluso en algunos casos solo sea de una naturaleza y en los otros solo de características energéticas, por así decirlo. ¿Ok? Mira, Paula Tunis nos pregunta algo, digamos, que me gustaría pasar brevemente, al menos antes de otra cuestionamiento que nos hacen, que dice, ¿será posible que la religión esté metida en no querer decir la verdad? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a las religiones en cuanto que hagan lobby, por ejemplo, de que, más allá si creen o no, de que en algunos momentos en los centros de investigación astrofísica de su parte, que tiene un sesgo claramente religioso, empujan para que ciertas cosas no se digan porque la religión queda un poquito como fuera del juego, ¿no? Es como que te sacan del tablero. Entonces hay que explicar cosas que son mucho más profundas que lo que la Biblia menciona, al menos, por ejemplo. Bueno, en alguna parte algo de eso hay, es decir, algo de eso hay de la perspectiva que gran parte del pensamiento de resistencia que tenían en Estados Unidos en torno al tema era por los grupos conservadores. Recordemos que hay muchos grupos conservadores protestantes en Estados Unidos que ven estas cosas al demonio o les da susto. En el mundo, nosotros hemos, en ICERS, que es esta organización, Coalición Internacional de
de investigadores del fenómeno OVNI, hemos escuchado atentamente al representante de la India, donde él nos dice que hay una gran resistencia en el mundo musulmán, que en el mundo musulmán es re complicado poder hablar de estas cosas. Tanto así que una vez en Arabia Saudita sí hubo una presentación como hace 5 años atrás, donde fue invitado Jack Vale en su minuto, Sandon Friedman, Nick Ajá, Pope, a hablar sobre temas ufológicos y las perspectivas del futuro, pero previo a eso apareció un investigador, un teórico musulmán hablando de la relación del Corán y ciertas observaciones para indicar que estaba todo dentro de la ley, ¿no? Que estas cosas podían ser ok. consideradas desde la perspectiva del Islam, ¿ok? Pero primero pavimentas desde la religión, porque si no, te cortan la cabeza, ¿no? No, quizás no tanto, pero la cosa es que hoy día yo creo que las religiones solamente tienen el poder que tú le des en función de tu tradición familiar, etcétera, Ok, pero para hacer lobby y ese tipo de cosas no hay poder. La Iglesia Católica tiene cero sí. injerencia. Ahora, Bueno, ahora la pregunta uh-huh, era interesante, ¿ah? Porque, bueno, tú y yo bien sabemos que cuando entramos en áreas de un catolicismo ya más fanático, digamos, o sea que no permite la entrada de otros diálogos, de otras filosofías o religiones. Nosotros hemos escuchado de primera mano de grandes representantes de esos movimientos que son más ultranza, que ellos dicen el fenómeno ovni, ah, sí, lo tengo súper claro, son demonios. Y lo cierran ahí. Son entidades claro. demoníacas que entran a confundir. Entonces, ahora, ojo, desde el punto de vista científico, es una explicación, con todo respeto lo digo, más charcha para explicar algo mucho más Uf, complejo, o sea, de todas maneras. Ya, sí, sí, ya, demuestra lo mira, primitivo. absolutamente. Mira, acá hay una pregunta que no habría que dejar pasar, que es de la asesoría tecnológica Blunen, dice. ¿Cuál es el trasfondo de esta información, de esta desclasificación? ¿Puede ser una desviación de la verdad o alguna forma de ocultar tecnología o realmente el acuerdo que no pueden tener las naciones poderosas con estos seres? A ver, lo que está preguntando él es realmente si es que es un volador de luces esto y lo que quieren es, te voy a contar esto porque no lo puedo evitar, pero sigo manteniendo oculto algo que yo sí sé, que es que sé más en realidad de lo que dice ese informe. Conozco esa tecnología, gente de las esferas de poder, sí ha tenido algún contacto directo con ellos, tienen una idea, o sea, le han podido preguntar y ustedes qué son, qué quieren, y han recibido una respuesta, que incluso han podido tener acceso a parte de la tecnología o la presencia de ellos. Eh, Siempre hay debajo del informe oficial casos que uno se pregunta, pero ¿esto es todo lo que saben? O sea, no han tenido acceso a más que simplemente como nosotros, testigos que vieron un video que alguna vez en la playa vieron pasar algo raro nomás. Mira, la verdad que yo siento que hay que separar un poco lo que ha construido la cultura Ujú, versus la verdad. En una conversación con mi amigo John Alexander, sí. John dijo una cuestión que fue bien clara y que yo comparto plenamente, que dio a entender que las explicaciones se iban a dar vueltas rocambolescas porque realmente no tienen idea de lo que son. Entonces, Ok, por otro lado, Jack Vallée vale. dijo exactamente de lo de Bigelow. Bigelow tiene mucha información, muchos datos, hay una cantidad de datos increíble, pero la gran impotencia es que no tienen el contacto, no hay Mm, respuesta del otro lado. Entonces, ok. la gran impotencia es esa, es decir, que tienes algo que no puedes controlar. Y eso para los gringos es terrible. Sí. Tener algo ahí que no puedes controlar. Y por eso miran hacia Latinoamérica. Hoy día, Mm, muchos grupos miran de allá de Estados Unidos a Latinoamérica porque acá se han producido experiencias de contacto, de interacción que son increíbles, que están dentro de otro contexto que ellos van a tener que empezar a entender. Pero lo que siento es que se ha construido por una parte mm. una mitología que se ha ido retroalimentando como todas las mitologías, pero la verdad es otra. La verdad Mm. es que hay datos, pero no hay consistencia. ¿Me entiendes? Mira, No sabemos lo que son. lo entiendo perfectamente. Mira, déjame hacer la pregunta de este lado, Rodrigo. Como crítico de cine, uno sabe que todos los años dan los premios Oscar.
Bueno, cualquier persona que esté interesada, digamos, en el cine, en su estudio profundo, su historia, en sus distintas propuestas como medio de expresión artístico, personal, sociológico, espejo de la vida, lo que sea, se da cuenta que todos esos premios en realidad valen muy poco en el sentido de que cuando dicen esta es la mejor película del año, uno sabe que hay muchas más mejores que esa. Pero Sí, lo que se premian son tendencias, cosas que están premiando la industria, están premiando algo que abra otro camino de negocio. Y así como están los Oscars, existen otros festivales, como el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, ¿cierto? Que a algunos uno les cree más porque no están tratando de premiar algo para ellos generar historia, sino que están premiando un fenómeno particular artístico que se está dando en determinado momento. Son más honestos a la hora de entregar un galardón. Cuando nosotros vemos este informe norteamericano, como el que puede dar Rusia, como el que ya relativamente entregó Francia, si tuviéramos que elegir hacia dónde tendríamos que irnos, ¿cuál informe o qué gobierno está dispuesto a decirnos una verdad a la cara, transparente, valiente y abierta de mente? yo creo que los franceses, de todas maneras los europeos en ese sentido, Francia es lo que ha marcado la pauta hace mucho tiempo atrás, no es gratis que la película Encuentro cercano entre ese tipo, François Truffaut hace el papel del científico que encarna a Jacques Vallée, entre paréntesis, pero que en ese año justo fue cuando los franceses dijeron los ovnis existen y hay que investigarlos, que entonces ahí crearon el famoso GIPAN, Mm, dependiente, insisto, es del gobierno, y los franceses por lo menos en el ámbito cartesiano, en el ámbito de la estructura de los datos y la especulación, son súper abiertos. Yo creo que eso va a marcar hoy día independiente de la influencia que tiene Estados Unidos, porque la influencia es muy fuerte, es decir, Estados Unidos, pero está dejando de ser hegemónico un poco también hoy día. El ok. imperio está en retirada, ¿ok? Hay que tenerlo claro, el imperio está en retirada. Recordemos que los chinos ya dijeron que los estaban investigando hace 15 días atrás. Mm, Curiosamente dijeron que están utilizando algoritmos, inteligencia artificial, y los norteamericanos acaban de decir que van a utilizar lo mismo los chinos, inteligencia artificial también, ¿ok? Ahora, eh, siento que va por ahí un poco, va por ahí, yo creo que el avance va a venir, si hay que mirar a alguien, hay que mirar Europa, hay que mirar Francia, lo que están haciendo ellos, y hay que mirar lo que van a hacer ciertas iniciativas privadas en torno a los datos del fenómeno OVNI, porque hay muchas de estas iniciativas privadas están incentivando crear protocolos de interacción con el fenómeno OVNI. Es curioso eso, pero hay varios como protocolos para llegar a los lugares donde hay avistamiento y tratar de producir alguna forma de integración, de interacción, inclusive utilizando técnicas que pueden ser vistas medias New Age, pero utilizando visión remota y técnicas ajá. psíquicas. Inclusive, recién estuve conversando hace poco tiempo atrás con Robert Powell del Mm, SAU, que es la sí. principal organización norteamericana hoy día científica, privada, y que son súper los tipos también, así cartesiano, instrumental, y fuera del programa, me acuerdo, cuando yo le conté las cosas que estaban pasando en Patagonia, me dijo, trata Mm, de llevar algún psíquico confiable, me dijo, porque eso puede mira, resultar. Se abrió, me dijo, pero tiene que ser un tipo muy probado, muy mm, confiable. ok, Y fijo. yo dije, sí, algo, ya tenemos algo por ahí, pero están los tipos abiertos a que el tema de la conciencia es fundamental para entender la interacción quizás con este fenómeno, haciendo un protocolo bien aterrizado, etcétera. Pero va por ahí. Yo creo que la ola de nieve está creciendo y no la puedes parar, no la puedes parar. Vamos a tener buenos resultados, buenas discusiones. Mira, Jansen Varas dice, ¿sería beneficioso realmente para la humanidad y la sociedad saber la verdad del tema OVNI? Si es que existen, si es que se puede entregar una explicación correcta. ¿Esto nos ayudaría, por ejemplo, a crecer o evolucionar colectivamente? Mira, y aquí déjame rehacer un poco la pregunta. Eh, Está claro que este diálogo, por así decirlo, está dominado por ellos. Ellos deciden con quién Mm. hablar, cuánto rato, de qué cosa y de qué manera. Y Sí, no siempre, si uno quiere decir de vuelta, te van a responder. Pareciera que si yo tuviera que hacer un resumen hasta ahora, en su gran mayoría, es como si dijeran, ¿sabes qué? Nosotros sabemos de ustedes, como si ellos estuvieran hablando. De vez en cuando vamos
a entrar en un punto de interacción por razones a veces humanitarias, por otras de que vamos a rescatar algo de ustedes, cualquier cosa, pero como que vamos a chocar los puños, vamos a decir hola, pero nada más. Es como hay una línea divisoria importante entre ustedes y nosotros que nosotros no estamos dispuestos a cruzar. Y es Sí. como, ¿saben qué? Ustedes hagan su vida. Nosotros vivimos casi como decir en otra realidad y nosotros no tenemos nada que hacer ahí y probablemente no aportar demasiado, sino que salvo pequeñas indicaciones y es todo lo que vamos a hacer y así será por siempre. Puede ser que esto, o sea, hemos llegado al límite y podemos tener un mejorar la transmisión de la radio para que se escuche mejor cuando nos toque hablar con ellos, pero simplemente vamos a estar bailando la canción que ellos quieran tocar y cuando la quieran tocar. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que exactamente pasa eso. Yo creo que hay leyes y algunas quizás no se puedan transgredir, algunas leyes quizás no pueden venir realmente en intervención de algo a entregarte el camino hecho para lo que implique tu evolución. Y quizás también a nivel de estructura no sea posible hacerlo. Es como intentarnos comunicarnos con las hormigas. ¿Me entiendes? Yo puedo llegar hasta Ah, un cierto nivel, ¿cachai? Y quizás ah, una hormiga y de repente se impresione cuando nos ve, pero también su nivel va a llegar hasta ahí, ¿me entiendes? Es algo bastante claro. parecido a eso, es decir, hay escalas en la evolución, escala de interacción en las especies que están limitadas por sus propias estructuras. Y aquí hay algo de eso y también por ciertas, da la idea de leyes complejas que hay en el universo que está todo ordenado, las cosas no están tan al lote como la gente creyera. Mm, Entonces, dentro de ese orden es probable que nosotros tengamos que subir un eslabón, que ellos bajaron a hacer lo suyo, y que nosotros claro. quizás podemos subir un eslabón para poder tener esta sinergia y empezar a comprender lo que estos fenómenos significan, porque hay que pensar que también de repente estamos en presencia de múltiples fenómenos, quizás no, la explicación no sea en una sola dirección, Mm, no, cuando hablamos del sí. fenómeno inteligente en sí mismo. Entonces va a haber que abrirse a esas posibilidades, clasificar los tipos de fenómenos y ver en qué medida nosotros podemos también llegar más lejos con algunas, diría yo, indicadores que ellos dan. Y de repente tienen algunas cositas que quizás podemos desarrollar y ahí tener un punto de encuentro Mm, en tanto contacto. absolutamente. Ahora, acá hay algo que te lo pregunto que me preocupa, pero quizás livianamente. Es que los que oficialmente están encargados de entregar los reportes, al mundo al menos, de manera oficial, esto es, como línea editorial de el país A, B o C, esto es lo que nosotros creemos al respecto, viene de parte de entidades de características más militares, por ejemplo, si mencionamos a Norteamérica, Estados Unidos. ¿Son las personas más idóneas para hacer para estar a cargo de este fenómeno? Es como decir, para hacer diplomacia, yo mando un soldado, mando un sacerdote, mando un político. ¿Quiénes son el puente encargado de entregar un informe final y el hacer el estudio que corresponde ante algo tan extraño como esto? Claro, muy buena tu pregunta. La verdad que lo que hemos visto en tanto Comisión de la Defensa es porque, bueno, Estados Unidos se dio cuenta que gran parte de estos fenómenos aparecían en unidades militares, en medio de maniobras militares, y por eso ellos subieron la guardia y crearon esta comisión, porque tenían que tener una respuesta rápida ante algo que los podía vulnerar. Por eso Ujú. crean este grupo y que por lo que estamos viendo, el informe final todavía no está. El preinforme está ahí y el informe final nos van a hablar a fin de año. Ok, A fin de año van a hablar, ¿ok? Ahora, que eso lo pone el ambiente más entretenido. Ahora, yo creo que sí, si tuvieran que haber representantes válidos para la humanidad, está claro que no es el mundo de la defensa el personaje más válido del no, mundo. claro. No, No, hay que tener un grupo de viejos lindos, como lo fuera Claudio Naranjo, Maturana, ah, viejos de perfecto. ese tipo, ¿ah? Maestros de ese tipo que estuvieran ahí en la primera línea intercambiando con estas inteligencias conocimientos desde la humanidad en sí misma. Pero está claro que esta gente no es la más idónea. No, claramente, ya. Mira, atención con esta pregunta, Rodrigo.
Seguimos hablando de lo que ha tenido que ver con este reporte de clasificación, porque estamos hablando del oficialismo, ¿no? Estamos hablando de cómo avanzamos como la humanidad poniéndole un timbre de, efectivamente, esta gente piensa esto, estos creen haber visto tal cosa, pero la receta oficial es esta, y vamos en este nivel en estos momentos. Mi pregunta es la siguiente. Todo lo que se han demorado para determinar el fenómeno de sí. Hay como unas cosas que parecen discos, en su gran mayoría en el cielo, que hacen unos movimientos, se meten al mar, vuelven a salir, se iluminan, no sabemos para qué, y a veces parecen desaparecer, y a veces el radar dice que pasan de 1 kilómetro por hora a 10.000 como si nada, y todo lo demás. Ya. Entonces, estamos en el automóvil, por así decirlo. O sea, estamos lejos de hablar del chofer, del piloto. Sí, sí. Entonces, o sea, en este momento la investigación tiene que ver con la tecnología que impulsa el fenómeno, pero en realidad ni siquiera se meten quién está dentro o quién está detrás todavía, ¿o no? Sí, exactamente. Porque aquí no consideran las experiencias de encuentros cercanos del tercer tipo, Sí. ¿Y por qué? que son, no sé si todavía estarán con el prejuicio, con el escozor, o quizás no se han manifestado a nivel de la defensa que hayan visto humanoides, sino que han visto las puras estructuras. Puede que ahí cambie la cosa, pero cosa curiosa, porque como hace 10 años atrás, Robert Bigelow, en los grupos que él tenía para investigar, él les señaló que olvídense de andar registrando lucecitas, ese tipo de cosas. Investiguen casos de encuentros con humanoides. Ese era el foco que tuvo un tiempo Bigelow. Que quería hacer eso y en otros casos investigar los contenidos de los abducidos para intentar replicar la tecnología que podrían estar viendo al interior de los ovnis. Es decir, el tipo está en otra, viene de vuelta. ¿Okay? Entonces, yo siento, bueno, y ahora está con la Fundación para la Conciencia. Entonces, por ahí yo creo que van a ir, pueden pegarle el palo al gato, entre comillas. Pero la verdad que siento que si se produce, claro, un nuevo encuentro cercano, como lo fue el caso de León y Zamora en la década de los 60, el caso Socorro, donde este policía norteamericano ve este especie de huevo volador con humanoides, y esto es investigado por una comisión oficial, claro, yo creo que ahí se van a pegar el raquetazo y van a decir estas cosas también hay que considerarlas, aunque yo creo que en estas observaciones es probable que también esté la puerta abierta a considerar el tema humanoide, por el hecho de, ellos lo pueden tomar en consideración de que quizás sean los chinos que están ahí metiéndose al territorio disfrazados, ¿me entiendes? En esa línea lo podrían tomar. Pero yo creo que estamos ante el primer puñetazo contra el escepticismo radical en función de decir estas cosas existen y hay que hacerse cargo. Eso está zanjado. Aprovecho de hacerte una pregunta que es relativamente clásica, pero que hoy día toma harta relevancia y se amplifica esta misma pregunta. A ver, en los años 40, por ejemplo, por así decirlo, los ovnis que se veían parecían, y que los testigos reportaban, incluso las fotografías, las que podríamos determinar como reales, se parecían a los de las cómics, ¿vale? Es decir, tenían tuerca, tenían patas, así se pasaban, así como que replegaban unas patas, dejaban marcas, tenían cúpulas, digamos, por donde se asomaba el piloto, todo lo demás. Después eran como de características más energéticas, ya. Y los pilotos, digamos, los tripulantes, eran como de ojos raros, ¿cierto? Con orejas grandes, verdes incluso. Después eran como altos, rubios, así majestuosos como nosotros, pero más evolucionados. Otros los han descrito como con cara de murciélago, con que tienen formas de insectos, de todo. Mi pregunta es la siguiente. Como hay tantas formas de naves tan distintas, entonces uno siempre pareciera que dijera, oye, es como que se hubieran hecho un modelo y hubieran roto los planos y hicieron una forma de automóvil cada vez y como que cada uno se construyó el suyo y no los hacen en serie, pareciera. Y como que los tripulantes, siendo que hay reportes constantes de una forma u otra, como de los típicos grises, los nórdicos, bla, 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 es como que para los espirituales la gente, digamos, más luminosa, digamos, se le aparecen los que son bonitos y los más feos, digamos, en experiencias más traumáticas, que es una cosa muy subjetiva. ¿Realmente estamos frente a
distintas posibilidades, distintos tipos de visitantes, o es una sola, y vuelvo a tomar el ejemplo de que antes los ovnis eran como con tuerca y con pata y ahora son pura energía, o es un reflejo hipnótico en donde Mm. nosotros los vemos según nuestra escala de cultura como estamos. Es como que esto ni siquiera Compleja. tiene forma, pero la sociedad lo ve según su estado mental colectivo. Ponte tú, una cosa así. Qué compleja tu pregunta y muy interesante porque esto me lleva a pensar en las tesis más revolucionarias que hubo hace un tiempo atrás en función de entender no como manifestaciones de culturas extraterrestres, sino manifestación de una especie de superespectro, de una mega inteligencia que existe en el universo, que tiene la Ajá. capacidad de modularse en esta realidad y tomar forma de tus arquetipos y tomar una forma física, de manifestarse. Yo me comunico contigo, pero agarro tu acervo de información y yo me voy modulando también para poder entender, empezar a entablar un diálogo con una sinergia con el universo que te produzca una especie de despertar hacia una realidad más amplia. ¿Ok? También dentro de eso podríamos entender, no hay que separar eso con la idea de que efectivamente hay un grupo, a mi entender, hay un grupo de ellos que evidentemente ha estado con nosotros siempre. Es decir, son aquellos tipos más humanos que a veces destellan luz o se les ve muy grande, medio estilizados, etcétera, que tú los tienes todos los reportes a lo largo de toda la historia. Y también están estos monos como freak que tú me señalas, que a veces se ven igual que el fenómeno ovni. Una cosa que hablábamos una vez con Rodrigo Bravo era el hecho de que lo curioso es que tú comparas un caso con otro y nunca ves lo mismo. O el ovni nunca es totalmente idéntico al otro, Claro. ¿no? ¿A qué obedece eso? Porque sí tienen el punto en común, que viajan a grandes velocidades, se sitúan, se materializan, pero de repente como que estos tipos no tienen el concepto de la industrialización así uniforme, etcétera, ¿no? Pero eso todavía no podemos computar. Ahora, puede que sea todo junto también, no, pero da la idea que hay, ojo, que también hay que separar la experiencia psicológica en función de lo que creemos que son los extraterrestres. Está el mundo del contactismo, que yo creo que ese es un constructor superhumano de compensación ante el misterio, donde la gente se construye extraterrestres ideales, se los imagina, pero son construcciones propias, no Mm. necesariamente situación de interacción con un estímulo externo. Claramente, porque en realidad este fenómeno, como tú bien dices, Rodrigo, se divide entre quienes, y unos claramente son más descartables que otros, que son invasores, que eso no fue ella, que son guías espirituales, que son científicos curiosos, con cero intervención social, por ejemplo, y de mucho respeto, y otros que son casi como más fantasmas o duendes que civilizaciones que permanecen en una cronología temporal y que viven en una sociedad y que nos visitan. Entonces, eh, pucha, es como que hay una invitación, Rodrigo, no sé cómo lo ves tú, de que dependiendo cómo te resuena a ti, y sin por eso llegar al punto de manipular la verdad y acomodarla a mi gusto, pero de cómo a mí me llega es la manera en que debiera vivirlo y ese es mi puente de conexión que debiera ser este fenómeno. Ir a terreno y investigar y mantenerlo así como de una distancia científica o de internalizarlo y decir, sabéis que en sueños me está pasando tal cosa, o la sincronía, no sé, cualquier cosa. Es como que es un abanico tan grande que es un menú muy gigante el que los Mm, ovnis ofrecen, y sí sí. estoy muy de acuerdo que uno no puede llegar al punto de fanatizarse y de decir, esto es, y esta es la verdad, y yo soy el elegido, y me hablan a mí, porque yo porque yo lo entiendo todo. No sé, hay que tener mucho cuidado en realidad, digamos. Hay que ir Mm. con pinzas y hay que mantener la misma distancia, creo yo, que ellos tienen con nosotros. O sea, querer conversar, pero con sutileza, como con diplomacia. Es como algo que tiene Mm. que ser muy elegante, no puede ser algo ni concreto, ni brusco, ni burdo, ni obtuso, ni nada así. Exacto, exacto. Es decir, tú apuntaste a algo que es bien importante, ¿no? Es decir, cuando uno se construye cosas también para poder entender la realidad, que hay mucho de eso también dentro del fenómeno ovni, y también hay mucho de eso
dentro del intento de hacer ciencia con el tema de los ovnis, porque hace un tiempo atrás mucho ufólogo etista trataba de hacer cuajar los datos dentro de todo lo que le cabiera en la hipótesis extraterrestre y dejaba los Claro. datos como absurdos fuera porque no se concebía, ¿no? Que de repente los tipos se desmaterializaban de una manera determinada, etcétera. Pero da la idea que todo esto nos mantiene en atención, que uno de los objetivos, por lo menos, no sé si lo tendrán, pero una de las cosas que produce es que te mantengas en alerta y que te enseña dos cosas el fenómeno ovni. Primero, te enseña a que hay una escala, da la idea de relación con el universo, con cosas que son mucho más evolucionadas, y una relación de existencia, una relación con la vida, que también Mm, parece ser una permanencia. Siempre estos tipos te están enseñando el tema de mantener una relación de balance en el entorno donde tú estás. Siempre, si hay una relación de eso. eso, con una relación de trascendencia. Ahora, cuando uno examina los datos más freak, que tienen una consistencia que son interesantes, no a los datos de una persona alucinando o delirando, sino como el caso de Juan Oscar Pérez, que en medio de su encuentro con estos humanoides le muestran ahí, a él está con la figura de aparece abrazado a su abuelo que había fallecido. Dice, pero ¿qué tienen que ver Sí, los po. fallecidos con los aliens, no? Con el más Entonces, allá. con el más allá, claro, lo que te dice textual, que hay una relación con la vida que nunca se pierde y que es importante tomar responsabilidad de eso, porque uno tanto lo bueno como lo malo probablemente lo vas a seguir proyectando y va a seguir influyendo en tu ambiente y va a depender de ti, es que genere mejor condiciones para que la vida sea algo pleno, sea algo realmente necesario poder experienciar y que estamos acá no de manera gratis, ¿no? Hay que despertar ahí, ¡pum! Entonces, eso te enseña mucho el fenómeno ovni, esa perspectiva. Por lo menos nos permite hacer una buena reflexión y darnos cuenta que efectivamente que el universo está muy vivo y que es mucho más maravilloso de lo que uno puede imaginar. Sin duda. Quiero aprovechar e informar a las personas que exclusivamente, de forma única, esta conversación con Rodrigo sí la voy a subir completa a las redes sociales, la voy a compartir, por supuesto, también con mi amigo, por si es que él también lo quiere subir a alguna de sus De todas maneras. plataformas. Como hemos llegado ya al final de la hora, me gustaría pasarte solamente la cámara y el micrófono, como se dice en la televisión, para que quieras hacer cualquier anuncio y desde ya, como siempre, querido Súper. amigo, espero, ahora que nos sacaron a fase 2 volver a reencontrarnos en esas juntas maravillosas que hacemos con Eso. nuestros amigos. Entonces, maestro, el mensaje es todo suyo. Muchas gracias, Salfita, por este encuentro con esta gente súper linda que es tan inquieta como nosotros. Lo bonito ahí es que nos podemos retroalimentar los unos con los otros y hacer de esta existencia, insisto, algo mucho más vivible. Bueno, yo estoy acá en Instagram, Rodrigo Fuenzalía H, me pueden seguir, Rodrigo Fuenzalía H, ion.cl en nuestra página, ion.cl, y en YouTube tengo mi canal, Rodrigo Fuenzalida en YouTube. Ahí acabamos de subir una entrevista a Avi Loeb, el famoso científico que descubrió ahí lo Oumuamua, muy interesante. Ahí Tremendo. súper abierto el tipo a estos temas, realmente está dando una cátedra que muchos acá en Chile deberían aprender a escuchar. Sí, Eso, y esperamos encontrarnos en una de esas super texturas espirituales, Salfita. Muchas gracias por la invitación, gracias a las amigas y amigos que han gracias a ti. hecho unas tremendas preguntas y vamos a seguir todo dentro de este concierto, atentos a las noticias porque lo que nos damos cuenta es que todavía hay mucho hilo que cortar y va a haber que esperar hasta el fin de año a ver con qué otras cosas salen. Muchas gracias, querido amigo. Como siempre, genial hablar contigo. Muchas gracias a toda la gente que hoy día participó. Te mando un fuerte abrazo, querido. Un Y gran estamos abrazo. al habla, ya nos estamos juntando. Muchas De gracias. todas maneras, Cuídense. Que un tengan buena abrazo. tarde. A disfrutar. Chao, chao. Chao, chao.